Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros nos explica el sexto tema de formación bíblica para laicos, los orígenes de Israel. Bienvenidos todos. Mi nombre es Hugo Fernando Morales Ballesteros. Soy hermano asuncionista desde acá, desde cerca de Boston, Worcester, Massachusetts. Y le damos la bienvenida a este sexto encuentro de formación bíblica. Hoy vamos a ver el tema de los orígenes de Israel. Un tema muy apasionante porque, como lo hemos dicho desde el inicio, o lo decía San Agustín, uno conoce a Cristo si conoce la Biblia. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Entonces iniciamos con la oración de María Paula Carua. Todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento te pedimos que por tu intercesión y por la del Espíritu Santo derrames en cada uno de nuestros corazones la posibilidad de entenderte y discernir tu conocimiento a través de las enseñanzas del hermano Hugo y de las enseñanzas y participación de cada uno de los que estamos aquí. Gracias infinitas te damos por habernos permitido llegar con bien a este momento, porque solo tú sabes lo que necesitamos para crecer. Te damos gracias por todo, Señor, y lo vamos a agradecer con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos No dejes nos caer dejes caer en en la tentación tentación, y mas líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Gracias, María Paula. Entonces ahorita vamos a hacer la oración antes de leer la Biblia. Mónica, te escuchamos, por favor. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos. Queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás. Que así sea. Amén. Mónica, dime una frase que te llamó la atención y por qué. ¿Cómo la podemos poner dentro de un contexto de oración en este momento? Te escuchamos. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. ¿Por qué? Porque eso tenemos que hacer cuando tomamos la Biblia, o sea, tratar de entenderla y sentir lo que Dios nos dice a través de su palabra. Eso. Muy bien. Porque esta es la finalidad, porque estudiar la palabra
no es solo llenarnos con conocimientos. No estoy diciendo que los conocimientos no son importantes, porque los conocimientos también son importantes, pero disfrutar la palabra es algo mucho más profundo. Es como que salga del corazón. Es como esa capacidad de abrir nuestra mente y nuestro espíritu en alabanza a Dios. ¿Y eso cómo lo logramos? En la medida en que lo vamos practicando. Y eso es lo que vamos aprendiendo en este curso de formación. Siempre estar ahí entre todos con la ayuda. Muy bien, para los que acabaron de llegar, por favor, busquen en la Biblia, está en el chat, Juan capítulo 20, del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 10. Es el texto cuando Jesucristo resucita, porque quiero que analicemos este texto desde el inicio. Es muy importante cómo yo entiendo la resurrección. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay diferentes miradas de la resurrección, pero me gustaría saber cuál es tu mirada frente a este texto tan hermoso de la resurrección, porque pienso que ahí está la clave de todo lo demás. Porque si yo no creo que Cristo ha resucitado, o si dudo de la resurrección de Cristo, dudo de todo, ¿no? Entonces la cuestión es volver a la fe. Entonces vamos a mirar este texto y también la hermana Grenda nos va a explicar esas tres miradas y lo vamos a relacionar para entrar ya al Antiguo Testamento con el tema de hoy. Muy bien. Entonces, Kitty, te escuchamos. Lo vas a leer despacio y bien fuerte. Sí, claro. Los demás sigan la lectura, por favor, en el texto bíblico. Evangelio de San Juan. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Kitty. Muy bien, entonces en este momento, por favor, me van a escribir en el chat, y si no pueden, en el chat en nuestro WhatsApp, ¿cuál es tu mirada ante la resurrección de Cristo? Si tu mirada es de fe, si tu mirada es de duda, si tu mirada es de amor, si tu mirada es conflictual. Entonces cada uno escriban cuál es tu mirada hacia la resurrección de Cristo. Y te escucho, Patti. Dinos, puedes desbloquear el micrófono, Patti, y te escuchamos a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, mi mirada a la resurrección de Cristo es toda esperanza, mucha fe, una promesa cumplida, y que así como Él nos prometió resucitar y regresar, así cada vez que nosotros abrimos la Biblia y cada vez que leemos un mensaje de Él hacia nosotros, porque para mí la Biblia es Jesús vivo, Él me está hablando a mí directamente.
Y Él también ahí me ha hecho promesas, perdón, y las ha cumplido. Entonces, mi mirada es de fe, es de confianza y es de aliento. Gracias, Patti. Muy bien, les hago esta pregunta porque cuando nosotros nos acercamos al estudio de la Biblia, primero tenemos que hacer oración, como lo hicimos en el momento inicial, ¿no? A través de esa hermosa lectura que es, aunque es un poco larga, es muy profunda en ese contenido de todo lo que está. Ahí se debe invocar también el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que me guíe en la interpretación de la Sagrada Escritura, que es muy importante. Siempre debe ser esa parte que está ahí. Y luego, entonces uno ya comienza a leer la palabra. Bueno, después explicaré la lección divina. Eso es algo que está más adelante, explicar sus pasos de la lección divina. Pero entonces, acá lo que me interesa es que el texto hay que leerlo de una forma muy lenta, muy pausada y de una forma como comprendiendo cada palabra. Y esa es la finalidad. Es decir, yo tengo que involucrarme dentro del texto bíblico para poder sacar su enseñanza para mi crecimiento espiritual. Muy bien. Entonces ahorita vamos a ver el texto. Vamos a ver dos videos. El primer video es relacionado con la resurrección de Cristo. Ya saben que estos videos pues, son de nuestros hermanos mormones de la Iglesia de Jesucristo. Ahí yo tomo estos videos de ellos. Entonces vamos a ver este primer texto, este primer video de la resurrección de Cristo. Estén muy atentos a los personajes, por favor. Y el segundo video que vamos a ver es el video de la hermana Grenda. Ella nos va a hablar de 3 miradas que vieron la resurrección. Las miradas de quién nos va a hablar la mirada, primero de María Magdalena. Segundo nos va a hablar de la mirada de Pedro. Y tercera nos va a hablar la mirada del discípulo amado. Como 3 personas en esa misma circunstancia de la resurrección de Cristo, que digámoslo así, viene siendo como lo más importante. Que Cristo venza la muerte, que resucite, es un acontecimiento trascendental, es sublime para cada uno de nosotros. Entonces, necesito por favor que estén bien atentos. Esto todavía dentro de un ambiente de oración, porque esto no es como ver una novela, una película, una serie, no, esto es como descubrir a ese Jesucristo, que fue un hombre y que es Dios, y que también conoce nuestra realidad. Entonces, en la medida que ustedes se van involucrando dentro de estos videos, vamos llenando del agua vida, como lo vimos en esa parte. Entonces, por favor, les vuelvo a recomendar mantener los micrófonos apagados, porque si se interfiere el video se pierde lo que escuchamos. Entonces, todos mantengan los micrófonos cerrados mientras avanzamos. Entonces, regálenme un minuto y ya comenzamos a ver los videos.
Regresaré a la ciudad para darlo a saber. Ven con nosotros. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Vamos a contemplar 3 miradas diferentes hacia la resurrección. La mirada de María Magdalena, la mirada de Pedro y la mirada del discípulo amado. Vamos a hacer esta meditación y oración de Lección Divina con el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 8. Lo dividiremos entonces en 3 partes, de acuerdo a las 3 tipos de miradas: la mirada de María Magdalena, la mirada de San Pedro y la mirada del discípulo amado. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La mirada de María Magdalena podríamos decir que es la mirada catastrófica, la mirada que está de pánico, la mirada que ve la piedra quitada y en vez de pensar en positivo, ha resucitado. La peor hipótesis que los malos no les bastó matar a Jesús, sino que estos enemigos siguieron hasta robarlo incluso en el sepulcro. María Magdalena tiene esta mirada totalmente alarmista, sale corriendo a avisar de la desgracia que ha sucedido. Es esto una mirada desconcertada, que queda perdida. No sabemos dónde lo han puesto, no sabemos dónde está Dios, no sabemos dónde está en medio de esta tumba vacía, no sabemos dónde está en medio de mi familia, en medio de este problema, en medio de esta enfermedad. Estamos realmente impactados por el mal, por la enfermedad, por la muerte, por el caos, por el apocalipsis, que nos quedamos con la Magdalena corriendo, despavoridos, y comunicando esta mala noticia. O sea, nos han quitado el Señor, no sabemos dónde está. Esta es la primera mirada hacia la resurrección. La segunda mirada es la del apóstol Pedro, San Pedro. Lo vamos a leer. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, ahora del versículo 3 en adelante. Saliendo Pedro y el otro discípulo se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó
y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Ahora vamos a entrar en la mirada de San Pedro. La segunda mirada. Interesante, dice que San Pedro entra al sepulcro y ve lo que es. Es una mirada totalmente realista, una mirada empírica. Es decir, ve que están las vendas y el sudario, incluso el detalle doblado en otro lugar aparte. La mirada de Pedro es sumamente científica, por decirlo así. Solamente la observación pura y dura. Esto es lo que hay. Es la observación que hace la ciencia. Aquí hay un fenómeno, hay una venda, hay un sudario doblado aparte, es lo que hay. Nada más. Es la mirada que podríamos llamar empírica y la mirada también histórica. ¿Cómo la tuvieron sobre Jesús el historiador y senador romano Tácito, por ejemplo? O el historiador judío romano Flavio Josefo, que mencionan a Jesús y su crucifixión, pero como un hecho empírico, como un hecho que sucedió, objetivo, por decirlo así, con la objetividad que presume la mirada esta hiperrealista, pero tan objetiva que a veces no capta. Como vamos a ver, la tercera mirada no capta el misterio, no capta lo profundo de lo sucedido. Pero es la mirada científica, es la mirada histórica, pura y dura. Como Pedro, aquí solo hay unas vendas y un sudario y ya está. Esto es lo que hay. Esta es también la segunda manera de mirar a Dios, de mirar la vida, de mirar las cosas como objetos, así, empíricamente. Esta es la segunda mirada. Vamos con la tercera mirada que nos propone el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, del 1 al 8, que es la mirada que estamos todos llamados a tener en estas fiestas de Pascua, que es la mirada del discípulo amado. Leamos pues. Dice el versículo 8 del Evangelio de San Juan, capítulo 20 en adelante. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Esta es la mirada que nosotros podemos decir la mirada creyente, la mirada resucitada, la mirada del Principito, la mirada que ve más allá de lo empírico, ve más allá del pánico. Es interesante porque dice el Evangelio que este discípulo llegó primero. Y cuando llegó primero, él también miró. Pero este mirar de este discípulo lo hizo inclinándose. Dice que se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Es muy interesante este break que hace el creyente, este discípulo, el discípulo amado, el de la mirada resucitada, mira inclinándose. Pero San Juan, cuando dice, y luego él entró, y apenas vio, creyó, San Juan aquí da un salto tremendo en el verbo. Nosotros en español no tenemos la diferencia en el verbo ver, de como la profundidad. San Juan en griego, cuando el Evangelio está escrito en griego, escribe la mirada de Magdalena cuando vio la piedra que estaba corrida de la tumba, o cuando Pedro ve las vendas y el sudario, usa un verbo blepó, que es un verbo simplemente de un mirar, como decimos nosotros, echar un vistazo, un mirar superficial. Pero cuando San Juan habla del discípulo amado y de la mirada del discípulo amado, este vio y creyó, usa otro verbo. Y ese verbo indica que cuando uno está mirando, está teniendo la experiencia. Cuando uno está mirando, está gustando internamente. Que cuando uno está mirando, está experimentando. Como cuando tú miras no sé, un árbol en el que tú estabas allí con tu novio. Ese árbol no es solo un árbol objetivo, es un árbol que indica una presencia o una ausencia. Es cuando, como la mirada también del artista. Recordemos que se cuenta que Miguel Ángel Buonarroti, el que pintó la Capilla Sixtina y el gran escultor del David y de otras esculturas famosas, iba a escoger las piedras a la cantera de piedras allá en Italia. Dice que cuando vio una piedra, dice, ahí está mi David. Y todo el mundo ve la piedra, pero el artista ve su obra dentro. Dice, no, solo tengo que quitarle lo que sobra.
pero él ya lo vio dentro. Este verbo ver, esta mirada del discípulo amado es este tipo de ver, que es la mirada resucitada, la mirada profunda a la vida, a las cosas. Es la única forma, la única mirada que te va a permitir ver al resucitado. Las otras miradas te dejan simplemente arriba de la historia, arriba del acontecimiento, pero no te permiten entrar, experimentar, hacer la experiencia. Esta mirada del discípulo amado es como la mirada cuando uno ama a una persona. Todos ven que es uno entre tantos o una entre tantos, y para ti no. Tú cuando la ves muchísimo más allá. En tu mirada estás experimentando, gozando, estás vivenciando el pasado, el presente, el futuro con esa persona. Es otro tipo de ver, que es la mirada, la única tipo de mirada que te puede dar acceso a encontrar al resucitado. Aunque la tumba esté vacía, aunque aparentemente los malos hayan ganado y el mal gane, el que ve inclinándose como el discípulo amado, y el que ve y cree, el que ve y accede a este tipo de mirada, entonces se encuentra a Cristo vivo. Yo deseo para ti y para mí esta tercera mirada, la mirada del discípulo amado, que nos permite entrar en el misterio de Cristo vivo, en el misterio de la presencia de Dios en todo y en todos, y en la presencia y la profundidad de la vida, que no es simplemente el devenir, el cronos, que pasan los días cronológicamente, sino que hay kairos, es decir, hay tiempos de presencias, donde está el Cristo vivo que te espera. Con mucho cariño te comparto esta reflexión, esta lección divina, para que puedas vivir estos 50 días de Pascua hasta Pentecostés y podamos seguir compartiendo esta presencia del resucitado, para que podamos decir, verdaderamente nosotros también hemos visto y también hemos creído. Jesús está vivo. Muy bien, entonces los invito ahora, por favor, que me escriban en el channel WhatsApp qué mensaje les dejo estos videos. Y voy a escuchar a María Paula Totino. Dime, ¿qué aprendiste de estos videos? ¿Qué te llevó a reflexionar para tu vida espiritual? Bueno, el primero me resultó extraño al principio, porque María Magdalena estaba sentada como dormida. Entonces, medio que al principio no entendí cómo empezaba. Me llamó mucho la atención lo de la hermana Glenda, lo de las tres miradas. Pensaba cuántas veces a nosotros en muchas situaciones nos pasa eso, que a veces vemos lo superficial, lo empírico, y no vemos la profundidad de las cosas. Y qué importancia es, nosotros en uno de los encuentros habíamos hablado de los idiomas en que estaba escrita la Biblia, cuán importante es. Yo, por ejemplo, no conocía esto de los dos verbos del ver, que quizás acá se podría traducir como el ver o al mirar, que el ver es más profundo que el mirar es una mirada rápida. Gracias, María Paula. Exacto. Y es bonito porque esto nos ayuda cómo nosotros miramos cuando estudiamos la Biblia. Muy bien, Adriana Camacho, ¿qué mensaje te deja estos videos para tu vida espiritual? Buenas noches a todos. Yo considero que en la vida yo transito por las tres miradas, porque tengo momentos de pronto como la mirada de María Magdalena, en los que igual y ante una situación en donde tal vez no estoy muy centrada en mi fe, pues la veo un poco catastrófica, la veo complicada, la veo difícil. Hay otras situaciones que de pronto soy más racional como Pedro y tiendo de pronto a tratar de solucionar las cosas con mis propias fuerzas, ¿no? Y con lo que hay, con lo que veo, analizando la situación. Pero luego, cuando logro como dar ese cambio y más bien poner mi mirada en Jesús, y en fe y entregarle las cosas, la situación, lo que sucede, creo que ahí es cuando tenemos la mirada de Juan, cuando sabemos que en sus manos estamos, que lo que tenemos que hacer es el mejor esfuerzo. Entonces,
claro, lo mejor sería que todo lo viéramos con la mirada de Juan, pero yo creo que en nuestra humanidad transitamos por las tres miradas. Gracias, Adriana. Cintia, ¿qué mensaje te deja a ti? Te escuchamos, Cintia. Gracias. Sí, yo también concuerdo con Adriana. ¿Qué más quisiera yo, hablando en personal, mirar siempre con la mirada de Juan? Pero en el transcurso de nuestra vida, pues sí, a veces miramos con la mirada de Magdalena, vemos la desgracia, no sabemos dónde está Jesús, o nos confundimos, alarmista, o como Pedro, mirada realista o científica, que solo vemos las cosas así como hay. Y a veces, pues sí, nos acordamos de nuestro Señor y miramos con esa mirada de fe y de mirada resucitada como Juan lo miró. Entonces, pues es un camino, ¿verdad? De diario, recordar y tratar de trabajar para mirar con la mirada de Juan. Gracias, Cintia. Obdilia, ¿qué mensaje te dejó a ti? Te escuchamos. Buenas tardes, hermanos. Bueno, a mí el mensaje que me deja es que pues debemos mirar a Jesús con esos ojos de amor, como si fuéramos artistas y fuéramos a descubrir pues algo hermoso, ¿no? Así como lo menciona la hermana Glenda, de que pues en una piedra ya el artista está viendo a lo mejor una escultura, una obra de arte, y pues muchas veces nosotros no lo comprendemos así. Entonces pues ver a Jesús pues con esos ojos, ¿no? Con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia, y pues lo que me gustó mucho, lo que dijo la hermana Glenda, de ver y creer para encontrar a Cristo y entrar a su presencia pues de un Jesús vivo, de un Jesús resucitado. Gracias, Odilia. Ya para concluir esta parte, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a vivir este curso bíblico en el tiempo del Kairos, no tanto en el tiempo de Cronos. ¿Qué significa vivir en el tiempo de Kairos? Significa en el tiempo de la manifestación, en el tiempo de la presencia. Es muy bonito porque el tiempo de Kairos tiene su centro en la resurrección de Cristo. Entonces, cuando tú lees la Biblia en un sentido espiritual, en un sentido alegórico, y no te quedas solo en una lectura literal, que eso es la dificultad que tuvo San Agustín, esa es la dificultad que tienen los hermanos evangélicos, porque no trascienden esa parte. Entonces, la invitación para ustedes es vivir en el tiempo del Kairos, donde ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo para una interpretación adecuada de la Biblia. Entonces es un tiempo muy hermoso y es el tiempo de Cristo. Y ese tiempo del Kairos incluye también una mirada profunda, una mirada de la presencia. No es solo observar, sino es mirar. Es como cuando tú vas a una piscina y desde afuera tú miras, ay, qué linda la piscina, qué lindo el agua y todo. Ay, no, sí, está muy bonito el día, pero nunca se sumerge en la piscina. Es muy diferente la experiencia ya tú estar dentro de la piscina y sentir el agua, sentir la emoción, sentir la frescura de todo eso. Entonces lo mismo pasa con el estudio de la Biblia. Por eso ese primer retiro, cuando vimos los discípulos de Maús, ellos estaban con Jesús, pero no abrían los ojos, ardían su corazón, pero eran ciegos a la presencia de Jesús. Y así a veces nos pasa a nosotros. A veces leemos la Biblia de una manera superficial y nos vamos a la profundidad. Y recordemos que cada versículo es una experiencia de Dios en un tiempo del Kairos, donde Dios te está diciendo muchas cosas. Entonces, eso es la invitación de este curso. Entonces, esto es disfrutar esta nueva aventura en el día de hoy y en lo que estamos. Muy bien, yo les cuento que hasta acá hemos hecho un camino, hemos visto 5 temas, todavía no hemos entrado a la Biblia. Hasta hoy apenas vamos a entrar a la Biblia. Pero yo quería darle a ustedes como su armadura bien fuerte, ¿no? Entonces les di cómo se manejaba la Biblia, una parte de esa armadura, les di los géneros literarios, les di la experiencia de San Francisco de Asís,
leí la experiencia de Dios, porque para entrar al estudio de la Biblia no es sencillo yo abrir la Biblia a ver qué me dice y ya no. Si algo hemos podido dar cuenta que el estudio de la Biblia requiere mucho esfuerzo, dedicación y mirar. Entonces yo creo que la armadura ya la tienen para poder entrar al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un poco más complejo que el Nuevo Testamento por muchas razones. Primero, porque el Nuevo Testamento es más común de nosotros. La lectura, los evangelios de la misa, los conocemos mucho más. En cambio, del Antiguo Testamento solo conocemos algunos textos que vemos también durante las misas, pero no todos los textos. Por eso lo bonito cuando tú lees toda la Biblia, usted se da cuenta de cosas de que no se imaginaba y que están ahí escritas y que también son palabra de Dios. Entonces, yo necesito, por favor, que piensen en este momento cuáles son sus 3 platos de comida favoritos. Piénsenlo, sus 3 platos de comida favoritas. Y me van a escribir en el chat, no el principal, el que más les guste, no, todavía no lo van a escribir, sino el segundo que más les guste. El principal no, ténganlo ahí guardado para después. Van a escribir en el chat o en el WhatsApp el segundo plato típico de comida que más les gusta. Tienen, por favor, 30 segundos para hacerlo. Comienza a correr el tiempo. Uy, qué delicia. El pastel de espinacas, el pozole, la cazuela, pollo mole verde, caldo de gallina. Uy, qué rico. Cochinita pibil. Está muy bien. Exacto. Entonces, estos que ustedes escribieron acá, este segundo plato es lo que yo les voy a dar con el estudio del Antiguo Testamento. No es el plato principal, porque el plato principal viene cuando estudiemos el Nuevo Testamento, que es el más delicioso. Entonces, esto es para que lo disfrutemos, para que estemos alegres en el espíritu, para que comprendamos. Esta parte ya corresponde a la entrada del Antiguo Testamento. Pero entonces, aquí no vamos a alcanzar a ver cada libro por libro, porque si vemos cada libro son 73 libros y cada clase para cada libro nos tocaría tomarnos como 73 libros, nos gastaríamos como 5 años, si no más. Entonces, aquí lo que vamos a ver es como resúmenes del Antiguo Testamento. Entonces, el estudio que nosotros utilizamos es por medio de tópicos generales que se repiten, como la caída, el pecado, la creación, Israel. Entonces vamos a ver esos tópicos generales a partir de los libros del Antiguo Testamento. Listo, ¿les das una vez a las perras o más tarde? Ayer Sí. les dio pausa. Exacto. Entonces, les recuerdo por favor apagar los micrófonos para que no nos interrumpan. Es muy importante este estudio bíblico a partir, por ejemplo, de la historia de Israel. Cómo se fue formando ese pueblo de Israel, porque así como ese pueblo de Israel tiene su historia, ustedes también tienen su historia en los que está ahí. Muy bien. ¿Cuáles son esos 5 temas del Antiguo Testamento que vamos a ver? Primero, los orígenes de Israel. Es un preámbulo histórico del pueblo de Israel, que eso es lo que vamos a ver hoy. El segundo, el periodo de los patriarcas, ¿no? Donde vamos a ver cómo Moisés libera al pueblo de Israel. Ahí vamos a ver los patriarcas que ustedes ya conocen, Abraham, Isaac, Jacob y José. El Éxodo y Moisés, los libros de la Ley, Levítico, Números y Deuteronomio. El tercer tema va a ser el periodo de Josué y los jueces, periodo de los reyes. Ahí vamos a ver a José en los jueces, Saúl, David, Salomón. Y vamos a ver el reino del norte y del sur. El cuarto tema es el periodo del reino del norte y del sur, exilio del pueblo de Israel, en la caída de Jerusalén, el exilio en Babilonia. Y el quinto tema, el periodo del regreso a Jerusalén y dominio extranjero, Persia, Grecia y Roma. Vuelta al destierro, a la restauración del templo, el nacimiento del judaísmo, desarrollo de la escuela sapiencia y recolección de los escritos antiguos, y por último un preludio al Nuevo Testamento. Estoy hablando de todo lo que vamos a ver en estos 5 temas. Pero hoy nos vamos a focalizar precisamente en los orígenes de Israel, preámbulo histórico del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a abordar? Yo quiero agradecer acá el aporte de Juan Manuel y Mari. Gracias por compartirme en el video que vamos a ver. Ellos me lo compartieron. Este video es lo lee su hija. Se llama Lisbeth, ay, se me olvidó, Spencer Miranda. ¿Cómo se llama, Juan Manuel, tu hija?
Lisbeth Schepper Miranda. Ok, entonces ella, esto lo hicieron en Holanda y es un estudio, creo que el señor estuvo en México, Teo, que también necesito que se afilien a ese programa porque vamos a ver videos y es muy interesante. Creo que él es cristiano, pero ellos sí son estudiosos de la Biblia. ¿A qué me refiero? Que ellos sí van a las fuentes, ellos sí van a los códices, a los originales, a los idiomas. Entonces, ellos profundizan muy en el estudio. Lo que nosotros estamos viendo acá son cuestiones muy superficiales de lo que encontramos en el libro, pero nosotros nos vamos como a la profundidad. Entonces, este señor Teo, con este grupo, ellos sí estudian, entonces vamos a aprender de ellos. Entonces, el video que vamos a ver ahorita se llama el Pentateuco Samaritano. Recordemos que los 5 primeros libros de la Biblia se llaman Pentateuco. ¿Por qué Pentateucos? Penta significa 5 en griego. Son 5 rollos. Acuérdense que la Biblia no era como la tenemos ahorita, así un librito todo completo. No, en ese tiempo eran rollos, pergaminos. Entonces cada libro era un rollo. Entonces ellos tenían como su parte donde se meten todos estos rollos. Entonces imaginen cada rollo en un libro. Entonces vamos a ver este video del Pentateuco Samaritano, que nos dice la profundidad. Entonces, por favor, tomen apuntes para después el compartir. ¿Qué necesito? ¿Cómo van a observar el video? Primero, con una actitud crítica, con una mirada contemplativa y de profundidad. ¿Listo? ¿Y qué mensaje me deja? Estas son las preguntas que nos van a guiar este video. Muy bien, entonces, por favor, apaguen todos los micrófonos y El Pentateuco Samaritano. Los traductores de la Biblia no poseemos los textos originales en hebreo, arameo y griego para traducirlos a nuestros idiomas. Solo tenemos fuentes de segunda mano, sea manuscritos hebreos, sea traducciones antiguas. Todos son copias de copias de copias. En un video de calidad titulado La transmisión del texto del Antiguo Testamento, Andrew Case explica que los estudiosos sí intentan reconstruir el texto hebreo original y, para hacerlo, comparan las diferencias que existen entre los manuscritos y seleccionan la variante que les parezca más original. Se llaman testigos textuales y el video menciona 6 de ellos. La Septuaginta, antigua traducción griega del Antiguo Testamento, los rollos del Mar Muerto o de Qumran, la Vulgata, traducción latina hecha por Jerónimo alrededor de 400 después de Jesucristo, los Tárgumes arameos, la Peshita siriaca, que data de los primeros siglos después de Jesucristo, el texto masorético, que encontramos en las Biblias hebreas impresas y que es el texto fuente para la traducción. Estos testigos textuales cubren casi todo el Antiguo Testamento, pero hay otro testigo importante, que se limita a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta fuente, que se menciona mucho en los comentarios bíblicos, es el Pentateuco Samaritano. Hoy en día, los samaritanos viven principalmente sobre o cerca de su monte sagrado, el monte Gerizim, en la ciudad de Nablus, el antiguo Siquem. Después de muchos años de declive, la comunidad volvió a florecer otra vez. Están muy orgullosos de sus tradiciones antiguas. Su sacrificio del Cordero Pascal atrae muchos turistas judíos, quienes ya perdieron la tradición hace 2000 años. Su libro sagrado, el Pentateuco, está escrito en hebreo,
lo pronuncian de una manera muy distinta de la pronunciación que se usa en Israel. Shema Israel, Shema Elohim Shemad, wa ibta et Shema Elohak, أذكر لبابك وأذكر نفسك وأذكر ميؤودك وأيو أدبي بارم إلا إيشر آناكي أمسابك أيو معلي بابك وشننت ما ألبانك ودبرتها بما أفشبتك ببيت أبليكتك بديرك بشكابك وفقومك وقاشرت ما لوت على يدك وايو أرتاتا فوت بنينك وكاتبت مع المزوز وتبتك وفشارك. También la escritura llama la atención. Es una variante actualizada del alfabeto hebreo más antiguo que se llama paleohebreo. Ya antes de Jesucristo, los judíos estaban adoptando el alfabeto cuadrado. Al mismo tiempo, seguían usando el alfabeto paleohebreo para usos específicos. Este rollo de Levítico, encontrado en Qumran, está escrito en paleohebreo. El Pentateuco samaritano se desconocía en Europa hasta el año 1616, cuando Pietro de la Valle obtuvo un manuscrito que fue publicado. Esto causó un debate intenso entre estudiosos católicos y protestantes. ¿Cómo debían interpretar las 6,000 variantes pequeñas y grandes que existían entre el texto masorético y el Pentateuco samaritano? Según los católicos, las variantes demostraban que había una pluralidad de testigos textuales. El texto masorético era nada más uno de ellos y tal vez sus errores se podían corregir por medio de la Septuaginta y del Pentateuco samaritano. Y quién sabe, el Pentateuco samaritano estaba más cerca del texto original. En medio de esta confusión textual, los estudiosos católicos defendieron la decisión de la Iglesia Católica de designar un solo testigo textual, la Vulgata Latina, como su Biblia autoritativa. En cambio, los protestantes se aferraban al texto masorético como la única base de traducción a otros idiomas y consideraban su texto más original. Según ellos, las variantes tanto de la Septuaginta como del Pentateuco samaritano eran corrupciones de copistas y editores con respecto al texto original. Los protestantes no podían negar las coincidencias entre el Pentateuco samaritano y la Septuaginta, pero las explicaban como indicios que los traductores habrían consultado el texto samaritano durante la traducción al griego. En los libros de referencia se usan abreviaturas para designar el Pentateuco samaritano, PS, SP, SAM-P, o esta espiral, que es la letra S en escritura samaritana. Es tiempo de que veamos unas diferencias entre el Pentateuco samaritano y el texto masorético, que fueron introducidos por los copistas. Aparte de la gran cantidad de detalles de ortografía e idioma que no tienen relevancia para la traducción, son 4 categorías. Diferencias de contenido, armonizaciones, alineación de órdenes y su ejecución, y adiciones consideradas samaritanas. Para empezar, las diferencias de contenido. Algunas diferencias son pequeñas, como en Génesis 47:21, donde dice que José transportó al pueblo a las ciudades, pero según el Pentateuco samaritano, José los hizo trabajar como esclavos. 2 letras muy similares, Dalet y Resh,
se han confundido. Pero, ¿quién se confundió? ¿Y qué variante es la correcta? Versiones como Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional mencionan en una nota de pie que aceptan el variante samaritano. Una diferencia más importante es Génesis 2:2, donde dice: Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo. Pero esto causó un problema teológico. Parece que Dios estaba trabajando en el día sábado, el día de reposo. Para resolver este problema, un copista puso: Dios terminó en el sexto día la obra que hizo, el viernes pues. Y es que llegó a ser la variante del Pentateuco samaritano. También hay muchas diferencias en los números, por ejemplo, las edades de los patriarcas. Armonizaciones. Lectores y copistas antiguos se sentían incómodos ante inconsistencias en pasajes paralelos. Por eso, los armonizaban, quitando inconsistencias y láconas. Por ejemplo, cuando los israelitas se quejaban contra Moisés. Dicen, según Éxodo 14:12, ¿acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Pero no encontramos pasaje donde lo haya dicho antes. En el Pentateuco samaritano, el texto de Éxodo 6:9 se completó para así tener la cita. Entonces Moisés intentó contarles esto a los israelitas, pero no lo quisieron escuchar porque estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer. Y el Pentateuco samaritano agrega la queja que acabamos de mencionar. Alineación de órdenes y su ejecución. La narración hebrea es concisa. A menudo el narrador no menciona que las personas obedezcan una orden divina. En tales casos, el Pentateuco samaritano muchas veces agregó la ejecución de la orden de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 8:20. El Señor le dijo a Moisés: Ve a encontrarte con el faraón por la mañana, cuando él baje al río, y dile: el Señor me envió a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Pero no menciona el texto que Moisés lo haya hecho. El Pentateuco samaritano completa el texto 3 versículos más adelante, agregando: Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: así dice el Señor, deja libre a mi pueblo para que me adore. Por fin hay adiciones consideradas samaritanas. En algunos pasajes se encuentran variantes que siempre han sido considerados adiciones sectarias en el interés de la comunidad samaritana. Unos ejemplos: en Deuteronomio 27:4, los israelitas tienen que construir un altar sobre el monte Ebal, según el texto masorético. Pero según el Pentateuco samaritano y otros testigos textuales, sobre el monte Gerizim. Cada día, más estudiosos piensan que la variante del Pentateuco samaritano es original y el texto masorético es una corrección teológica. Otra variante aparece en las leyes que prohíben que haya altares locales en cualquier lugar y que ordenan que haya un solo lugar para rendir culto a Jehová.
Por ejemplo, en Deuteronomio 12:5, Moisés ordena destruir santuarios paganos y dice: ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera, sino irán al lugar que el Señor, su Dios, elija de entre todas sus tribus para establecer ahí su nombre. Los judíos lo explican así: Jehová todavía no había dado a conocer que Jerusalén es el lugar electo para el templo futuro. En cambio, el Pentateuco samaritano dice: irán al lugar que el Señor su Dios eligió. Y según los samaritanos, el único lugar que Jehová ya había elegido era el monte Gerizim. La mayor variante la encontramos en los 10 mandamientos. Después de no codiciarás, el Pentateuco samaritano tiene otro mandamiento más, ordenando escribir la ley sobre piedras y construir un altar sobre el monte Gerizim. El altar servirá para ofrecer todos los sacrificios que Jehová había mandado traer. Este nuevo mandamiento está compuesto de citas bíblicas. Ahora, ¿cómo interpretar todas estas variantes? ¿Habría posibilidad de que el Pentateuco samaritano contuviera, aunque fuera parcialmente, variantes que sean más originales que el texto masorético? En 1815, el estudioso alemán Guillermo Gesenius publicó un libro sobre el Pentateuco samaritano. Afirmó con certeza que el texto masorético presentaba un texto más original que el Pentateuco samaritano. Gesenius consideraba casi todas las variantes del Pentateuco samaritano como errores, variantes secundarias y cambios intencionales. Si revisamos otra vez los ejemplos ya mencionados, podemos entender su juicio, sobre todo en el caso del 10º mandamiento samaritano. En solo 4 casos, Gesenius reconoció una variante samaritana como original. Un ejemplo famoso, en el texto masorético de Génesis 4:8, leemos literalmente que Caín dijo a su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero faltan palabras de Caín. ¿Qué dijo? Según el Pentateuco samaritano, dijo: salgamos al campo. Estas palabras ya las encontramos en la Septuaginta, pero ¿el Pentateuco samaritano las tiene en hebreo? Esto demuestra que la traducción griega efectivamente estaba basada en un texto hebreo diferente del texto masorético. Muchas versiones en español aceptan esta variante. La opinión de Gesenius, que el Pentateuco samaritano estaba casi sin valor para la crítica textual, ha tenido mucha influencia. Imagínense el choque cuando en 1947 se descubrieron rollos cerca del Mar Muerto que datan alrededor de 100 antes de Jesucristo. Rollos en que ya encontramos la mayoría de las variantes consideradas samaritanas. Por esta razón, estos manuscritos se llaman pre-samaritanos. Estos rollos demuestran que el texto samaritano es de gran antigüedad. Parece que las diferencias con respecto al texto masorético, como las armonizaciones y la alineación de órdenes y su ejecución, provenían de una técnica de edición
que era popular en los siglos antes de Jesucristo. La meta de esta técnica editorial era quitar inconsistencias entre varios pasajes del texto sagrado. La mayor parte de las variantes en el Pentateuco samaritano no son cambios tardivos y sectarios. Hoy en día, solo queda un grupo de 4 o 5 variantes que, en la opinión de la mayoría de los estudiosos, los samaritanos sí cambiaron con propósito para sustentar su religión. El ejemplo que más destaca es el mandamiento de construir un altar sobre el Gerizim. Pero las investigaciones más recientes sugieren que hasta el texto del mandamiento de Gerizim conforma a la técnica antigua de edición, y que este mandamiento exactamente cupo entre los fragmentos del contexto que sobrevivieron del rollo del Éxodo presamaritano. Si esta teoría fuera correcta, las consecuencias serían revolucionarias. El Pentateuco samaritano completo, incluyendo el mandamiento de Gerizim, era un texto de gran antigüedad que circulaba entre todos los judíos antes de Jesucristo y que llegó a ser el libro sagrado de los samaritanos. Los estudiosos están ansiosos de descubrir más. Ahora, ¿cuál es la aportación del Pentateuco samaritano para el estudio de la Biblia? El Pentateuco samaritano contiene ejemplos de una exégesis antigua del Pentateuco. Muchas variantes textuales nos muestran cómo se interpretaban palabras o pasajes difíciles. Y cuando coincide el texto hebreo del Pentateuco samaritano con el texto masurético, a veces parece que los samaritanos lo pronuncian de una manera diferente y que esta pronunciación refleja otra interpretación. El Pentateuco samaritano demuestra que muchas veces las variantes de la Septuaginta no siempre provienen de los traductores, sino efectivamente de un texto hebreo alternativo que ellos tenían y que era similar al Pentateuco samaritano. Recuerden los ejemplos que ya vimos antes. El sexto día en Génesis 2:2 y salgamos al campo en Génesis 4:8. Pero la coincidencia de una variante encontrada en el Pentateuco samaritano con la Septuaginta no comprueba que tal variante sea la original. No cabe duda que el texto masurético es el texto original en la mayoría de los casos. Las técnicas editoriales, tal como la armonización de pasajes paralelos y la alineación de órdenes y su ejecución, son secundarias, porque los copistas las aplicaban cuando encontraban inconsistencias en su texto fuente, que se parecía más al texto masurético. Pero a pesar de su carácter secundario, los estudiosos suponen que el Pentateuco samaritano a veces nos apunta hacia una versión más original que el texto masurético, y acabamos de ver que algunas de sus variantes entraron en las traducciones de la Biblia. Sin embargo, casi todos estos ejemplos están debatidos. Los estudiosos se dan cuenta de lo poco que saben con certeza.
Muy bien. Bienvenidos al estudio del Antiguo Testamento. Entonces quise tomar esta explicación para ver lo interesante que es este estudio y que si es difícil para los estudiosos, ustedes se pueden imaginar, al abordar estos manuscritos tan antiguos, de tantos años, de tanta historia, y que ya, por ejemplo, cuando no hay claridad en las letras, cómo hacen para la interpretación, todas estas variantes, pero es muy interesante. Y eso es lo que estamos acá, llamados para esta parte del Pentateuco samaritano. Muy bien, entonces, por favor, me van a escribir en el chat qué les llamó la atención de del Pentateuco samaritano. Algo que de pronto no sabía. No se preocupen que no hayan entendido todo, porque esto es como más para los estudiosos, ¿no? Cuando van al texto, pero sí es bueno conocerlo. Entonces, escríbanme una frasecita que aprendieron algo nuevo que no sabían. Escriban, por favor. Y quiero escuchar a quién no le he preguntado. Isaac, dinos qué aprendiste del Pentateuco samaritano. Te escuchamos. ¿Qué aprendí del Pentateuco samaritano? Ay, Dios. Pues pregunta difícil. Pero dime una cosa, algo que se le haya quedado, algo interesante para usted. Pues bueno, me llamó mucho la atención el hecho de que menciona justamente eso de los textos masoréticos y el samaritano, justamente porque hay una controversia, existe una controversia tanto en uno como en el otro, porque pues de pronto se puede uno confundir y entra mucho la duda entre que, pues a ver, ¿es cierto que lo que está escrito acá en esta Biblia o es lo que está escrito en lo que tenemos nosotros? Y pues se va uno por la duda de una o de la otra, pero pues bueno, al final de cuentas, pues digo, es mi credo, es mi fe y creo que me voy mucho por lo que valga la redundancia, por mi credo. Muy bien, Jorge. Por eso nosotros somos bendecidos con nuestra Iglesia Católica, donde hay muchas personas que hacen ya esos estudios, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes que van a Roma, que van a la ciudad sagrada, Jerusalén, ellos tienen esa obligación de estudiar todas estas variantes. Y por eso nosotros seguimos las indicaciones que nos da la Iglesia, lo que nos dice el Concilio Vaticano II en sus encíclicas. Y es, por ejemplo, todo lo que yo les vengo explicando son las indicaciones de la Iglesia. Entonces, estas cuestiones de las variantes y todo eso es para los estudiosos, pero ellos tratan de darnos como lo más entendible a nosotros. Por ejemplo, de todas las Biblias, si tú quieres un estudio muy teológico, la recomendación de la Biblia es la de Jerusalén. Pero la de Jerusalén, su lenguaje a veces es un poco más elevado que otras Biblias, pero otras Biblias son más pastorales. Pero bueno, la cuestión acá es no generar confusión ni duda, sino guiarnos siempre por lo que nos dice la Iglesia Católica en cuanto a la interpretación de los textos, y esto es lo que vamos. Lo que yo quería dar a entender con este video es que es muy importante de que el estudio no es algo sencillo, y si para los estudiosos que estudian toda la vida, y estamos hablando de 20, 30, 40 años, estos textos tan antiguos, para ellos es tan complejo, cuanto más para nosotros, pero volvemos a lo mismo. San Francisco de Asís, ¿usted cree que San Francisco de Asís conocía esto en este entonces? Nada. San Francisco de Asís era un hombre lleno del Espíritu Santo porque lo iluminaba. Entonces, cuando tengamos dificultad de entender, recordemos la figura de San Francisco de Asís, lo importante es el Espíritu, entonces no nos preocupemos por eso. Muy bien, les voy a dar por favor 10 minutos para que hablen. ¿Qué van a hablar en este compartir? Anoten por favor. Primero, ¿qué le llamó la atención del video de la hermana Grenda, de la resurrección de las miradas de Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es tu segunda? ¿Cuál es tu percepción de la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante para ti? Y tercera,
del Pentateuco samaritano que me llamó la atención. Compartan eso, de pronto algo que no sabían, por ejemplo, de los textos, si se acuerdan del Génesis, de Caín, de la creación, compartan algo. ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia de una forma seria, de una forma profunda? Muy bien, entonces los voy a dividir, los voy a colocar en parejas de acuerdo a los que salgan y comparten, tienen 10 minutos para esto. Muy bien. Yo sé que siempre los compartir, el tiempo se va muy rápido, pero qué bonito que compartan esa experiencia. Sí, Eso es para tener más tiempo. Es muy interesante compartir con todos. Bueno, yo alcancé a visitar unos pocos porque el tiempo es muy bien. Muy bien, entonces nos alistamos, ¿no? Entonces, por favor, vamos un poquito a los juegos. Entonces, por favor, alcen las Biblias, muéstrenme las Biblias. Quiero ver las Biblias. Cerradas, por favor, no las tengan abiertas, cerradas. Muy bien. Y van a ir, por favor, al índice. Tienen 30 segundos para repasar todos los libros del índice. Comienza a correr el tiempo. Únicamente 30 segundos tienen. ¿Tiene 30 segundos? Tiempo. Tomamos el fósforo, por favor. El fósforo lo prendemos y tenemos 1 minuto mientras se termina el fósforo para que cada uno diga los libros que se acuerden, ya sin mirar el índice. 1, 2 y 3, comienzan. Lucas, Sabiduría, Deuteronomio, Hebreos, Apóstoles, Carta de Juan, carta de Salmos. Muy bien. Ahora, por favor, tienen 30 segundos para escribir los libros que se acuerden en el chat o en el WhatsApp. Comienzan a correr el tiempo. 30 segundos nomás. Ya. ¿Dónde escribo? Puede ser en el chat o en el WhatsApp, en el celular, como te quede fácil. Muy bien, tiempo. Ahorita, por favor, me van a contar cuántos libros y van en el total, cuántos libros escribieron y pongan el número en total. Si son 15, 16, 25, 55, 73. Tranquilos que cuando lleguemos al final del curso ya escribirán todos completos, no se preocupen. Lo importante es que cada día escriban un libro más. Muy bien, 19, 27, felicitaciones. Muy bien, 37, wow. 22, 27. Muy bien, Kitty, ¿estás lista para la actividad? Entonces, la vez pasada no nos funcionó con el micrófono porque no sabíamos quién hablaba, porque hablaban como dos al mismo tiempo. Entonces, definitivamente vamos a dejar el chat. Entonces, por favor, escriben en el chat porque el chat sí no miente y el primero que escribió ganó. Esto es más sencillo porque solo tienen que responder escribir una palabra, ya no tienen que escribir un párrafo o una frase como la vez pasada, que es más complicado. Entonces, Kitty, ¿listos, por favor, con el chat para responder? Entonces, Kitty, te escuchamos con la primera. Claro que sí. ¿Listos? En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Bueno, iniciamos. Isaías 38, 5. No, Kitty, pero primero lea la pregunta y luego primero lee la pregunta y luego después perdón, la cita. Perdón. ¿Qué añadió Dios a Ezequías? Ya les dije, Isaías 38, 5. ¿Qué añadió Dios a Ezequías? Lo escriben, acuérdense que van a escribirlo. Es una palabra. ¿Qué añadió Dios a Ezequías? Muy bien. Adriana Camacho ya contestó. Y muy bien. Entonces vaya activando la puntuación, Kitty. Entonces, Adriana Camacho, 1 punto. Muy bien, vamos a la segunda pregunta, Kitty, te escuchamos. Segunda pregunta. ¿En dónde lo hundiría? Job 9:31. ¿En dónde
lo hundiría. Job 9:31. Mónica Ramírez, ya contestó. Entonces, Mónica, un punto. Sí, aquí estoy anotando. Muy bien, vamos a la tercera, Kitty. Siguiente pregunta. ¿Quién ofreció un banquete a las mujeres? Esther 1:9. ¿Quién ofreció un banquete a las mujeres? Esther 1:9. Este me gusta, Kitty, porque este es más difícil de buscar, Esther. Muy bien. Adriana Camacho contestó. Entonces, Ya van 2 dos. puntos. Muy bien. Siguiente pregunta, Kitty. ¿Quién será su rey? Ezequiel 37:24. ¿Quién será su rey? Ezequiel 37:24. Zaira Santillán contestó. Zaira. Felicitaciones, Zaira. Un punto para ti. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El que descubre los secretos, ¿qué destruye? Eclesiástico 27:16. El que descubre los secretos, ¿qué destruye? Eclesiástico 27:16. Mónica Ramírez contestó. Ay, van empatadas Mónica y Adriana. Muy bien. Sigue. Ya esta sería la definitiva, ¿eh? Ok, esta sería la sexta, Kitty, ¿cierto? Sí, la sexta. Sí, muy bien, te sería escuchamos. la definitiva para saber. Ok. ¿Qué se les abrió? Mateo 9:30. ¿Qué se les abrió? Mateo 9:30. Paula contestó. Paula Cargua. Muy bien, Paula, felicitaciones. Entonces, hoy un empate entre Adriana y Mónica, ¿cierto? Me equivoco, Kitty. Sí, Pero Adriana creo y que Mónica son las Adriana ya hizo pregunta y Mónica también, ¿cierto, Mónica? Entonces, démosle el paso. Bueno, Zaira volvió a contestar ahorita. Entonces, Pero ya Zaira, fue Zaira, démosle un fuerte aplauso a Zaira, que es la ganadora. Zaira. Hoy. Es la ganadora hoy. Sí, Zaira. Y Zaira, muy bien. Entonces, tu regalo es hacer 6 preguntas para la próxima clase, dentro de 15 días, y me las mandas a mí primero para revisarlas, ¿listo? Preguntas concretas y trate preguntas complejas, o sea, que los libros les cueste buscarlos. Pongan los libros más difíciles para que nadie gane, ¿listo, Zaira? Muy bien. Es interesante, de verdad los felicito. Esto es para aprender a manejar la Biblia, porque veo que ahorita ya lo encuentran más rápido que antes. Ahí veo un poquito algunos estresados buscando y que a veces no aparecen, pero ahí vamos aprendiendo. La cuestión es esa, es aprender cada día. Esto es un proceso, un progreso. Esto no es cuestión de perfección, sino de crecer. Muy bien. Entonces necesito por favor que tomen su cuaderno y apuntes y ahí sí vamos a la explicación del tema. Necesito que estén muy atentos porque ahorita se van a dar cuenta ustedes de que esto es importante para que puedan hacer bien su tarea. Entonces los quiero bien concentrados. ¿Sí alcanzan a ver la diapositiva, Kitty? Sí. Muy bien. Entonces, hoy el tema es los orígenes de Israel, ¿listo? Esto es un preámbulo histórico del pueblo de Israel. Miren el mapa, lo interesante del mapa. Aquí vemos el desplazamiento del pueblo judío, ¿no? Estamos hablando de las tierras fértiles, el desierto, Abraham, Jacob y sus hijos. Pero bueno, aquí lo que interesa del mapa es que miren donde comenzó todo Ur de Caldeos. De ahí ellos salen a la tierra prometida en Canaán. Miren todo lo que tienen que recorrer. Babilonia, Tigres, Mesopotamia, Harán, el río Éufrates, el río Jordán.
llegar al mar Mediterráneo, hasta Egipto. Mire todo lo que tuvieron que avanzar para llegar a esa tierra prometida y de ahí a Egipto, el Nilo y el Mar Rojo. Esto es así como para contextualizarnos un poco. Muy bien. Primero, al continuar nuestro estudio bíblico, hoy nos centraremos a lo que corresponde al Antiguo Testamento, como les dije anteriormente, por ser la tradición más antigua que se conserva en la Iglesia y que de alguna manera complementa la revelación dada en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Si yo quiero verdaderamente comprender el Nuevo Testamento, tengo que partir del Antiguo Testamento. Pero si yo estudio el Antiguo Testamento, esto tiene una visión en el Nuevo Testamento, donde Cristo es el centro. Entonces nunca podemos verlos como por separados. Por eso la importancia del Antiguo Testamento. Para los cristianos, el Antiguo Testamento tuvo como finalidad preparar la venida de Jesucristo. Esto es lo más importante. Tuvo la finalidad de preparar la venida de Jesucristo, pero no perdió su validez al cumplirse la plenitud de los tiempos. Del mismo modo que Jesús no vino a abolir lo que estaba escrito, sino que lo perfeccionó. Eso lo dice en la Biblia. En este contexto, no se puede por ninguna razón prescindir de los libros del Antiguo Testamento en la medida que todos los libros están revelados por Dios, porque contienen el testimonio pedagógico divino. Entonces, todos los libros de nuestra Sagrada Escritura son libros sagrados, todos son importantes, especialmente el canon de nuestra Iglesia Católica, que ustedes ya saben, que son 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, diferente a las Biblias protestantes, que ellos sacan precisamente estos libros que no fueron escritos en hebreo del Antiguo Testamento, sino que fueron escritos en griego. Ellos no los tienen en cuenta, como los Macabeos y otros libros, o Tobías. Entonces, la clave cuando ustedes leen una Biblia y ustedes tengan dudas, ¿será que esta Biblia es católica o evangélica? Ustedes toman el índice y si encuentran a Tobías, es una Biblia católica. Y si no encuentran a Tobías, es una Biblia evangélica. Entonces, ustedes ya saben orientar a las personas. Bien. Vamos a la historia. Orígenes y formación del antiguo Israel, de su religión y sus textos sagrados. Esto es algo de Miguel Ángel. Entonces, con este preámbulo se ve la necesidad de comprender la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, para ir vislumbrando la historia sagrada de la salvación, la cual nos permite ir descubriendo el misterio revelado por Dios a los hombres. Por ello, hay que ambientarnos en la época para poder entenderla y evitar dos peligros o actitudes que se pueden presentar en el momento de acercarnos a la Biblia. Tú puedes correr dos peligros o dos tentaciones al interpretar la Biblia. ¿Cuál es? Entonces, la Biblia, primero, el exceso, creer todo al pie de la letra, lo que dice la Biblia, a través de sus metáforas y género literario. Entonces, es leerlo a partir de lo literario que está ahí. ¿Listo? Entonces, como quédame con esto. A través de las metáforas. Y segundo, es rechazar por considerar como fantástico, colorido e imaginativo lo que se encuentra escrito en ella. ¿Listo? Entonces es como decir, no, estos son como fábulas, yo no creo nada de esto, entonces rechazo eso. Entonces, la actitud que se debe tener al momento de acercarse a la escritura es deducir el mensaje de Dios, que se esconde detrás del ropaje literario. Entonces ahí te vamos a entrar en detalle cómo se fue dando la construcción de la historia del pueblo de Israel. Muy bien. Primero, con la aceptación, perdón, alguien está subrayando las diapositivas, creo que mejor no porque nos está subrayando la parte que no corresponde, entonces le pido por favor que no subrayemos las diapositivas. Muy bien. Con la aceptación del Pentateuco se comenzó a pensar en aquellos libros que fueron importantes para la identidad religiosa y nacional del pueblo. Por ende, se añadieron los libros proféticos y otra serie de obras de carácter muy distinto. O sea, primero no estaban los libros proféticos, sino que estaba solo el Pentateuco, pero después el canon los agregó como libros sagrados. Para esto, el siglo I después de Cristo se puede aceptar una lista, más o menos de 22 o 24 libros que se tenían por sagrado. Pero el canon hebreo no se fijó sino hasta finales del siglo II o comienzos del siglo III. Al parecer, los responsables de esta labor fueron los fariseos. Entonces, los fariseos eran como un grupo de personas que decían, estos libros son los sagrados y cuáles no. ¿Listo? Porque recuerden que a la par de los libros que son sagrados para nosotros, también aparecieron los libros apócrifos, o son libros que tratan como de burlarse de los libros católicos. Por ejemplo, está el libro de
de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena, y estos aparecieron igual. Entonces lo que hacen estos estudiosos dicen, estos son los sagrados y estos libros no, de acuerdo a su contenido. Los llamados libros deuterocanónicos son Eclesiástico, Sabiduría, Barú, Judí, Tobías, primero y segundo Macabeos, secciones griegas de Esther y de Daniel. Otro factor que influyó fueron los motivos políticos o religiosos, ¿no? Haceros responsables los fariseos de la selección y el ser enemigos de los macabeos no admiten como inspirados los dos libros que hablan de estos personajes. La producción literaria de Israel se divide como en tres grandes bloques. Entonces acá, esto ya lo voy a concretizar un poco más en la siguiente diapositiva. Así es como dividimos el Antiguo Testamento. Entonces está la Torá. La Torá es un término que significa ley. La Torá es la ley. Por eso los judíos creen en la Torá. Y la Torá es el Antiguo Testamento. Ahí está el Pentateuco. Entonces la Torá significa ley. Abarca los 5 primeros libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo sé que ustedes leyeron Génesis, Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio no alcanzamos. Bueno, creo que Deuteronomio también lo leyeron. Entonces es muy bueno porque habla de la historia de Israel. Entonces esta es la primera parte, ¿no? La Torá. Luego está Neví. Esto es un término hebreo que significa profetas. Entonces, Neví significa profetas. Entonces, aquí se dividen en dos grupos, ¿no? Están los profetas anteriores y los profetas posteriores. ¿Cuáles son los profetas anteriores? Son como los principales. Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿listo? Y los profetas posteriores son ya Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, porque son una cantidad de profetas que tú encuentras en el Antiguo Testamento. Esta viene siendo como la segunda parte. Y la tercera parte viene siendo escritos. Esto significa en hebreo ketubim. Listo, se incluyen las restantes de las obras. Ahí encontramos todos los sapienciales que ustedes ya conocen, como Salmos, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Job, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y 2 libros de Crónicas. Entonces, esto es como la división que nos enseña en cómo se dividía el Antiguo Testamento, ¿sí? A nivel general. Entonces, estaban los de la Torá, los Neví y Ketubim, o la ley, los profetas y los escritos. Entonces vamos a entrar al Pentateuco, la Torá. Entonces diremos que son como rollos. Como yo les decía, cada rollo es un libro. Eso no estaba en conjunto. Imagínense en estos pergaminos del Antiguo. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia se les conoce el nombre Pentateuco. Los judíos no utilizan este término, sino el de la Torá, ley, por la ley de Moisés. Quienes leyeron el nombre de Pentateuco fueron los judíos de Alejandría, que significa Penta 5, que corresponde a los libros o rollos que lo forman. Y Teuco significa los instrumentos o estuches en que se guardaban. Entonces, Penta 5. Pentateucos significa esos rollos. Imagínese como un rollo donde tú metías el pergamino ahí dentro. Entonces, eso significa teucos. No estamos ante 5 libros independientes, sino que forman una unidad y cada uno desemboca en el siguiente o arranca en el anterior. O sea, todo tiene su unidad. Por consiguiente, todos juntos desarrollan una trama narrativa que va desde la creación del mundo, el Génesis, acuérdense, pasando por el nacimiento de los pueblos, la era patriarcal, la estancia en Egipto y en el Sinaí, hasta el comienzo de la conquista de Canaán y la muerte de Moisés. Esto es la secuencia narrativa. Entonces, desde la creación del mundo, que salen de Ur, ¿se acuerdan? Que comienza la historia hasta Canaán, como lo vimos en el mapa. Muy bien, la autoría de estos libros se le atribuía a Moisés. Ustedes decían, ¿quién es el autor del Pentateuco? Decían que Moisés, pero se concluyó que no puede ser el único autor de los 5 libros. Se creía que había sido al redactar por ciertas citas bíblicas que presenta Moisés, escribiendo como lo expresa Éxodo 16:14, después de la batalla de los amalecitas, en Éxodo 24:4 en el monte Sinaí, en Número cuando registró las etapas en el desierto. Al final de Deuteronomio se indica su labor literaria. Aquí vemos Deuteronomio 9, 31 y 34. Pero según los estudios que se han realizado en los últimos siglos y ante la afirmación de quién fue el autor del Pentateuco, se constata que Moisés no escribió el Pentateuco. Esto nos lo dicen los estudiosos de la Biblia. ¿Cuáles son las razones? Las razones son las siguientes. Primero, hay cortes y tropiezos en la narración, o sea, como que se corta. Entonces en Génesis 1:1, 2:4, Génesis 2:4, 2 y Éxodo. No hay como una secuencia. Segundo, tradiciones duplicadas y triplicadas. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que hay 2 relatos de la creación.
En el primer relato de Génesis 1 habla que Dios creó en 7 días, creó los animales, creó todo, y por último creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese es el primer relato de la creación. Pero hay otro segundo relato de la creación en Génesis 2:4, que nos dice que Jesús creó al hombre con el soplo de vida. Entonces tenemos 2 relatos de la creación. También tenemos 2 descendientes de Adán, en Génesis 4 y 5, 2 relatos del diluvio mezclados. Hay 2 relatos del diluvio, Génesis 6 al 9. ¿Y cuál es la tercera? Las tradiciones distintas e incluso opuestas. Por ejemplo, Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, como culmen de la creación. Pero Génesis 2, crea al hombre antes que los animales. Y por último, la mujer. Entonces, si ven que hay muchas cosas que están ahí. Entonces, esto nos lleva a concluir que Moisés no pudo escribirlo, sino viene siendo unas cuestiones o unas tradiciones. Esto contrasta primeramente que hubo una tradición oral, por supuesto, que fue transmitida de generación en generación. Acuérdense que siempre hablamos de la tradición general, la tradición oral. ¿Qué significa? Que el abuelito le explicaba a su hijo y así de generación en generación hasta que por fin lo plasmaron por escrito. Esa era la tradición oral, guardándose en la memoria del pueblo. Entonces, hay 4 tradiciones que fueron fundamentales para la redacción del Pentateuco. Pongan mucho cuidado a esta parte porque ustedes van a aprender a identificar esas tradiciones en el texto. Entonces recordemos que no solo es saber los géneros literarios de la Biblia, que no solo conocer los idiomas, que no solo saber en qué época se escribió, sino que también ahorita nos lleva a estudiar las tradiciones en que fue escrito el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo en un libro del Génesis tú puedes encontrar algunas tradiciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, son 4 tradiciones. ¿Qué significa una tradición? Significa que fueron personas estudiosas que se reunían en comunidad y iban escribiendo eso de la tradición oral. Entonces, por eso vemos como la diversidad de los textos. Entonces, está la designada por la letra J, que significa la tradición ya vista, no olviden esto. La segunda, la tradición eloísta, designada por la letra E. La tercera, la tradición deuteronomista, designada por la letra D, y la cuarta, la tradición sacerdotal, designada por la letra P. Entonces ya encontramos 4 tradiciones: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Bien, ahorita vamos a ver cada una de esas tradiciones. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esto es lo que ustedes van a hacer e identificar en el trabajo que ahorita van a profundizar un poco más. Entonces, ¿cuál es la tradición yavista? Se le llama así porque al principio llama a Dios Yahvé. Esta tradición nació en la época de Salomón, o sea, de rey Salomón, en el año 950 a.C., en los ambientes regios de Jerusalén. ¿Cuáles son las características de esta tradición yavista, no? Primero, es un estilo muy concreto, expresivo, dramático, de imágenes vivaces, personajes, lugares, costumbres del pueblo. Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares. Trabaja con el barro, pasea por el jardín, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham. La salvación del pueblo radica en la posesión de la tierra prometida, Canaán. Entonces, son las características de la tradición yavista. Vamos a la siguiente, es la eloísta. ¿Por qué? Porque llama a Dios Elohim, a los cananeos, amorreos y el monte Sinai, el monte Oré. Se puede indicar que se dio después de Salomón, en el reino del norte, después de que el pueblo se dividió en 2. Está muy marcada por la predicación de las profecías de Elías, Oseas y mucha importancia de los profetas. ¿Cuáles son las características de esta tradición eloísta? Entonces, primero, es menos dramática y más concreto que la anterior, presenta el mensaje religioso de una manera más reflexiva, con una fina sensibilidad moral, no ve a Dios de una forma humana, sino que espiritualiza la imagen de Dios, prohibiendo de alguna manera su representación. Esto está en Éxodo 24:10. Dios no interviene personalmente, sino que se presenta a través de los sueños, visiones o milagros. La salvación del pueblo consiste en alianza del amor con Dios y no en la tierra prometida. Entonces, si ven que las tradiciones son diferentes. Vamos a la tercera tradición, deuteronomista. El autor de este documento no se conoce. Se deduce que puede ser un levita sacerdote que peregrinaba de pueblo en pueblo, inculcando la fidelidad en la alianza con Dios. ¿Cuáles son las características de esta tradición deuteronomista? Primero, tiene semejanza con la tradición eloísta, cuya figura central es Moisés, a partir de las siguientes características: orador y legislador. No se presenta como liberador. Además, la narración no es histórica, sino un código de leyes, donde la historia del pueblo se encuentra directamente. El estilo es exhortativo y se insiste en el tema de la elección.
Y por último, la tradición sacerdotal. Esta tradición nació después del destierro de Babilonia, en el momento que los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley, con miras a mantener la fe y la esperanza del pueblo. La forma de hablar es solemne, litúrgica y abstracta. Su preocupación es la de enseñar las normas del culto, busca la precisión de las fechas, tiene un cuidado con la cronología, la imagen que se presenta de Dios es abstracta y muy espiritual. Entonces, si ven que cada tradición es diferente, entonces imagínense, en un texto del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Génesis, tú puedes encontrar algunas de estas tradiciones. Entonces, tú tienes que aprender a identificar, esto es de la tradición yavista, estos versículos son de la tradición eloísta, estos de la deuteronomista. Muy bien, vamos al Génesis, los orígenes del Génesis. Entonces, aquí solo voy a dar datos generales del Génesis. Primero, la composición del Génesis no se dio por un solo autor. Además que el pueblo se fue construyendo poco a poco por las tribus nómadas que se fueron aglomerando y que sus tradiciones eran guardadas por los ancianos. Por ende, no existía la escritura ni la lectura, sino la tradición oral y la memoria, como dije anteriormente. Entonces, traían los recuerdos de sus antepasados y de las señales que Dios había manifestado en su favor. Cuando las tribus se establecieron ya en Palestina y al entrar en una nueva cultura, el de la escritura, se comenzó en la corte a poner por escrito las leyes y creencias del reino. Entonces, en la época de Salomón especialmente, la tradición yavista compuso la primera historia del pueblo de Israel. Miremos esto tan lindo. Puso por escrito los recuerdos, las leyendas en lo que se refiere a Abraham y a su familia, que fueron transmitidos por generaciones por la tradición oral. Con respecto a los orígenes de la humanidad, utilizó la literatura babilónica y sus poemas para referirse a la primera pareja y el diluvio, pero lo transformó profundamente para que estas historias expresaban el mundo que procedía de fe. Estamos viendo cómo se origina el Génesis, ¿no? ¿Qué son las características literarias del Génesis? Son las siguientes. Primero, contiene las tradiciones únicamente yavista, eloísta y sacerdotal. Solo contiene 3 tradiciones. Segundo, las formas literarias que la componen son relatos míticos, leyendas y genealogía. Tercero, las narraciones no son originales, sino que corresponden a la literatura antigua de los pueblos convecinos de Israel, sobre todo de la región de Mesopotamia. ¿Eso qué significa? Que ellos tomaban elementos de sus pueblos vecinos, por ejemplo, las cuestiones de las leyendas, y lo apropiaban al pueblo de Israel. En esta región se construyen leyendas, cuentos, relatos populares, mitos que hablan de los orígenes del mundo, y se pueden apreciar ciertas similitudes con los relatos bíblicos. Por ejemplo, las semejanzas son aparentes con los relatos que nos presentan algunas obras babilónicas, como el poema de Enuma Elish, la epopeya de Atras Hasis, el poema de Gilgamesh, en lo que corresponde a la creación del hombre del barro, de una serpiente del diluvio. Pero el pensamiento es diferente. Lo que enseña el relato bíblico es el monoteísmo contra el politeísmo de Babilonia. ¿Qué significa? Lo que aquí le interesa es que solo hay un Dios y no un montón de dioses. Eso es monoteísmo, es que creemos solo en un Dios. Politeísmo, que creemos en un solo Dios. Por ejemplo, la religión hindú es politeísta, pero no, aquí se relata que Dios es amor, a diferencia de los rasgos humanos que tienen los dioses babilónicos. Y el hombre es visto como un juguete de los vicios de los dioses. Por lo anterior se percibe una seria reflexión teológica en contraste con la fantasía de los relatos extrabíblicos. Por último, se puede decir que el Génesis no es un libro de historia, sino de fe. Al tratar los temas de la creación del mundo, del hombre y del pueblo de Israel, no le interesan los hechos, sino cómo estos acontecimientos explican el plan de Dios. Entonces el Génesis es un libro de fe, no de historia. Bien, los orígenes del pueblo de Israel. Este es el ensayo que ustedes van a encontrar en el material que les voy a hablar. Un camino que nos lleva a comprender la acción de Dios en la vida del hombre. Entonces, lo que yo les decía, así como Dios escogió el pueblo de Israel, tiene una historia, también tú tienes una historia. Entonces, yo quiero que comparen su vida con la del pueblo de Israel. Eres digno, Señor Dios nuestro, recibí la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Esto lo está tomado del Cántico del Apocalipsis 4:11. Muy bien. Vamos a tomar solo unas categorías. Como les decía, que vamos a encontrar en el Pentateuco. Primero Dios, no, en el Génesis. Primero Dios, el mundo creado, el hombre, la caída y el camino. Miremos lo interesante de esto. Primero Dios no parece como un ser mistérico cósmico, ni tampoco como sacralidad originaria de la naturaleza. Ni es hondura interna, ni un equilibrio superior y silencioso, que es descubierto cuando los hombres lo buscan, y tampoco está más allá de las palabras y deseos propios de la intimidad sagrada. Al contrario, esto es muy hermoso. Dios es el principio del mundo y de la historia. Dios crea todo lo que existe por medio de su palabra y abre un camino de realización por medio de ella. Entonces, qué bonito este significado de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Segundo, vamos al mundo creado. Toda la escena se desarrolla en el mundo que Dios ha creado para los hombres. No se comprende como un ámbito cerrado, un cosmos inmutable.
es el campo donde Dios se manifiesta y un espacio donde los hombres se realizan y se maduran como humanos. El mundo, en este sentido, participa en la historia de los hombres porque fue creado para ellos. Con ellos camina y llegará a la plenitud de los hombres. Entonces, qué bonito. El mundo es creado para que el hombre habite con Dios. Esto es muy hermoso. Tercero, el hombre. Dios lo ha creado libre sobre el mundo. La importancia de la libertad. Por ende, no se encuentra terminado, unificado en la verdad, sino que debe seguir un camino en maduración, que es la apertura a la vida, buscando superar la muerte. En principio, el hombre todavía no comprende lo que ha de ser, sino que se encuentra en un paraíso con dos posibilidades, la propia plenitud o el fracaso. Vamos tercero, la caída. Al asumir la vida que se le ha dado, el hombre corre el riesgo de romperla o romperse a sí mismo. Este es el defecto que ha tenido el hombre desde el principio. Ha querido adueñarse de su propia vida, de su propia existencia. Ha querido jugar a ser Dios, convirtiéndose así en su propio enemigo dentro de una espiral de angustia, opresión, violencia y muerte. Vimos la caída desde el Génesis. Y por último, el camino. Dios no permite que los hombres se destruyan, por ello después de la caída les sigue hablando y les abre el camino de realización, que es más fuerte que la muerte. El hombre se encuentra en una permanente lucha entre la gracia y la condena. A partir de esta lucha, Dios ha suscitado el camino en su historia, la esperanza. Luego la siguiente parte viene, Dios guía de la propia historia. No solo del pueblo de Israel, sino de tu historia. Entonces, Dios, ¿qué te está diciendo con el estudio de la Biblia? ¿Qué te llama a que mires? Porque es importante leer el Génesis. ¿Qué me está diciendo a mí como creación de Dios? Como laicos líderes, discípulos de la palabra, leer los primeros capítulos del Génesis se percibe cómo Dios nos ha creado y espera que le seamos fieles en la libertad que nos ha dado. Pero como hombres frágiles, estamos tentados por los ídolos, ¿no? Caso de la serpiente, Génesis 1, los cuales nos ofrece una compañía, un camino que en cierto modo no avanza. Al contrario, cierra los caminos y coloca a la persona en cautiverio, en esclavitud. Por lo tanto, se termina encerrándose en ella misma. Se debe permanecer en la fidelidad comprometida y valorar la propia vocación y descubrir la presencia de Dios que camina en nuestra historia personal, comunitaria y social. Conjuntamente, verificar desde esta óptica, estamos mirando nuestra historia. ¿Qué aprendizaje se ha tenido del pasado y cómo los estamos proyectando hacia el futuro? Teniendo la conciencia de que Dios es el compañero y salvador, que nos sigue guiando en todo momento de nuestra historia. O sea, por más difíciles momentos que hemos tenido en la vida, como la pandemia, como una separación, como la muerte de un hijo, Dios siempre ha estado con nosotros acompañándonos. Muy bien. Y que esta viene siendo como la conclusión. Entonces, Dios guía de la propia historia. Un poquito, muchos datos, muy rápido, pero ustedes saben que el tiempo es oro. Pero no se preocupen, que la información la van a tener en los materiales. Entonces yo se las voy a enviar para que la puedan leer, disfrutar, pero sí vemos lo interesante del Génesis, ¿no? Lo bonito como nos habla de Dios, del camino. Entonces lo que yo quiero lograr acá es que ustedes no solo miren el pueblo de Israel como ese pueblo que existió hace miles de años, sino que miren su propia historia. Entonces, porque todos hemos tenido esos momentos, ¿no? Nosotros también a veces criticamos de Dios, a veces somos perezosos, a veces nos dejamos llevar por los ídolos, por nuestras emociones. Entonces, esta es la finalidad de estudiar la Biblia, que ustedes hagan una comparación entre ese estudio del pueblo de Israel y su propia vida. Por eso tienen que aprender a identificar. Entonces, le agregamos un poquito de complejidad más al estudio bíblico. Entonces, ya saben que no es suficiente con los géneros literarios, que ahorita hay que ir a las tradiciones. Identificar esa tradición, si es eloísta, sacerdotal, yavista. Entonces, ahí están los ejemplos y eso es una de las actividades que ustedes tienen que hacer en la siguiente tarea, identificar esas tradiciones y cómo se va conformando. Entonces, esto es muy interesante y vamos en este camino con todo lo que nos corresponde en este caminar. Muy bien, yo sé que hay muchas cosas que decir, pero entonces quiero que me escriban por favor en el chat, ya para ir cerrando esta parte, ¿qué se llevan de hoy? ¿Qué aprendieron de hoy? ¿Qué aprendieron del Antiguo Testamento? ¿Qué aprendieron del Génesis? ¿Qué aprendieron de lo que quieran escribir? ¿Qué se llevan hoy? Entonces escriban por favor en el chat qué aprenden. Entonces quiero escuchar, vamos a ver. Zaira, te escucho. ¿Qué te llevas hoy de todo este encuentro? Pues más aprendizaje. Creo que me lo has dicho, que si me enfoco en las cosas, bueno, pues ahí están los resultados. En cuestión a poner en orden todo respecto a lo que es el curso bíblico. Hay varias cosas, por ejemplo, lo de los textos masarenteos y lo de Pentateuco samaritano, que no sabía realmente qué era. Entonces, pues sí es
como dices, y a los que estudiaron, a los estudiosos que hacen todo eso, pues a nosotros en lo personal sí me va a costar esta parte de aprendizaje, pero pues ahí la llevo. Muy bien, Saya. Entonces, ustedes no se preocupen. De verdad, es muy interesante tenerlos hoy acá. Y esto es el Antiguo Testamento para que vean lo que vamos aprendiendo. Pero lo importante es aprender un poquito más. Ya cuando ustedes vuelvan a leer el Génesis y esto, ya lo pueden entender. Esas tradiciones, cómo Dios va hablando. Es muy bonito esa transformación, es súper interesante. Yo sé que van a disfrutar mucho el material y lo van a profundizar. Muy bien. Ahí lo están escribiendo, después les pido otra vez que lo vuelvan a escribir en el WhatsApp, en lo mismo, en la evaluación y todo esto. Pero bueno, con esto quiero terminar, ¿no? Que estudiar la Biblia es una pasión, porque es comprender por qué Cristo resucitó, por qué somos católicos, por qué somos cristianos, por qué la Biblia tiene tanta importancia, porque la Biblia es una fuente para mi salvación, para convertirme, para renovar mi mente. Y eso tengo que comprender el pueblo de Israel, todo lo que vivió. Entonces va todo conectado. Todo está conectado en la Sagrada Escritura y por eso la importancia de conocer estas tradiciones. Muy bien, entonces voy a pedir por favor a Cintia que nos lea la oración final y le voy a pedir el favor al señor Hernán Cepeda que nos haga la oración final. Pero primero vamos a leer la oración. Entonces, te escuchamos, Cintia. Perdón. Ya se la bajo acá. Listo, Cintia, puedes leer. Sí, gracias. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra, que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas. Ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón, como lo hacía la Virgen para llenarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y allí ser testigos fieles de tu palabra de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza, que así sea. Amén, entonces vamos a escuchar al señor Hernán en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, queremos agradecerte en esta noche por habernos permitido reunir en tu nombre. Que este curso de Biblia que lo estamos viviendo nos permita iluminar y ir conociendo más tu creación. Que nos permitas ver y seguir los pasos que Jesús dejó en este mundo terrenal. Y así como el discípulo amado, que podamos abrir nuestros ojos para verte en cada momento de nuestras vidas, poderte ver en el más necesitado y que también podamos vivirlo y verlo en cada una de nuestras familias. Que tu gracia de tu Espíritu nos siga iluminando para encaminarnos en esta misión como verdaderos discípulos y que día a día, alimentados por tu palabra, podamos seguir construyendo ese reino de amor y de unidad. Y pedir que a cada uno de nosotros que nos siga regalando esa gracia para seguir este caminar. Y sabemos que tú estás siempre con nosotros, a pesar de las dificultades y tropiezos que podamos tener en nuestra vida. Sé que tú nos vas a motivar y animarnos a seguir en adelante y pedirte que no decaigamos, sino más bien nos sigas impulsando a seguir este camino para ser un verdadero discípulo para el cual tú nos has llamado. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para la próxima, bueno, como estamos tomando martes alternativos de complementarios, entonces le voy a pedir el favor a Juan Manuel y a Mari que me colaboren con los lugares geográficos, ¿sí? Entonces yo les voy a mandar el material y ustedes van a hacer las diapositivas, bien bonito porque sí hay muchos lugares que tenemos que conocer
y entonces tú nos las presentas en la próxima clase. Entonces ya para los que quieran participar, para comprender los lugares geográficos, porque hay muchos y a veces no sabemos o los confundimos. Entonces lo vamos a ver en el próximo martes y ya seguimos en el siguiente con nuestro curso. El libro que ahorita van a leer, por favor, es el Primero de Reyes, porque ya no interesa que ven un poco atrasados, sigan leyendo de vayan, no hay ningún problema. Ustedes van a comenzar con el Primero de Reyes. Y qué bueno tenerlos acá y de verdad me alegro mucho de estar acá con ustedes. Les deseo lo mejor y ya les enviaré este material tan bonito para que lo puedan profundizar, porque esto es mucho para 2 horas, pero yo sé que lo van a aprovechar mucho en sus vidas. Entonces, que tengan una feliz noche en el Señor y que estén muy bien y que Dios los acompañe. Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches Buenas con noches. todos y gracias, hermano, por todo. Buenas noches.